Bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Ante todo, feliz día del profesor de educación física para todos los colegas, así que a todos, la familia de profes de educación física, a todos los amigos de la facultad, a todos los amigos que la profesión me dio, feliz día para todos. Una profesión hoy día para valientes y una profesión un poco a veces menospreciada, pero tan importante y cada vez va a ser más importante en tiempos de inteligencia artificial. Así que a todos mis amigos personales, a todos mis conocidos y a todos los colegas que escuchen esto, les deseo un feliz día. Y para mañana, para una persona muy especial para mí, en el día de su número favorito, también le deseo feliz cumpleaños. Así que vamos a comenzar el día de hoy. El tema de hoy, que es el cuarto capítulo de la serie de Psicología del Deporte, va a tocar un tema que me costó masticarlo bastante me costó masticarlo, porque toca algunos recuerdos, tanto mío como deportista, como recuerdos como entrenador y mocos que me he echado como entrenador. Y cuestiones que todavía siguen pasando y mecanismos que cuesta mucho romperlos. Yo acá tengo mi machete, así que cualquier cosa voy a ir consultando el machete mío. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, levanten la mano, y si quieren pedir cámara, les pedimos cámara y charlamos el tema. Recuerden que estamos saliendo en vivo por Instagram y que después esta charla va a quedar no solamente grabada en Instagram, sino también va a quedar en YouTube para que la puedan ver, y va a quedar también especialmente subida a Spotify y a todas las plataformas de podcast para que la puedan escuchar cuando les haga falta, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema importante de hoy es la profecía autocumplida, ¿sí? Cuando las expectativas del entrenador se hacen realidad. ¿Y qué significa que las expectativas del entrenador se hagan realidad? En un resumen rápido, antes de empezar con el desarrollo, es que lo que el entrenador piensa del alumno se termina cumpliendo en el proceso, y en ese proceso hay un montón de sesgos, ¿sí? De sesgos tanto ideológicos, metodológicos, de experiencia, contextuales, institucionales, etcétera, 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 que al final del camino se termina generando un ciclo virtuoso o vicioso que termina con la mejora o la caída de la adquisición de habilidades por parte de los alumnos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un proceso de alta demanda muy real que ocurre todo el tiempo, y sobre todo, y muy importante, que tenemos que estar atentos cuando se produce y ver si nos está beneficiando el proceso o nos está estorbando el proceso, y cómo podemos romper con ese círculo vicioso, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. A modo de introducción, ¿sí? Hay una pregunta clave que abre este tema de la profecía autocumplida, que es: si nuestras creencias sobre los demás, repito, si nuestras creencias sobre los demás pueden cambiar su futuro. O sea, lo que yo opino de mis alumnos, lo que yo opino de mis atletas, puede cambiar su futuro, ¿sí? Entonces, hay una pregunta acá clave que abre esto, que es: si nos preguntamos si las expectativas que nosotros tenemos con respecto a una persona pueden influir en su rendimiento, ya sea en la adquisición de habilidades motrices o ya sea en el rendimiento deportivo propiamente dicho, ¿sí? Entonces, acá hay un punto importante, vamos a empezar a desarrollar un par de ideas importantes. La interacción del entrenador deportista es un pilar fundamental, ¿sí? La interacción, la forma en que estas personas interactúan entre sí, es un pilar fundamental. Y en esa adquisición de desarrollo atlético y de interrelaciones psicológicas, por así decirlo, las expectativas del entrenador pueden actuar como un catalizador, o sea, un potenciador, o una barrera limitante en el desarrollo del atleta, ¿sí? Esto es un fenómeno psicológico de gran impacto en todos los momentos de etapa de desarrollo del deportista, ¿sí? Esta profecía autocumplida es un proceso por el cual una expectativa o una creencia inicial sobre una persona, aunque sea falsa,
provoca una serie de comportamientos que terminan haciendo que esa expectativa se convierta en realidad. Vuelvo a repetir, mi expectativa o una opinión que yo puedo tener sobre el futuro de un alumno en función a lo que estoy observando en un momento determinado, por más que sea falsa, por más que mi percepción o mi punto de vista no sea el correcto, se termina generando una cadena de sucesos que hacen que lo que yo pensaba suceda con ese alumno. ¿Sí? Entonces, puntos a tener en cuenta. La expectativa del entrenador, ¿sí?, hace que se comporte en forma distinta con cada alumno. Y al comportarse en forma distinta con cada alumno, afecta positivamente o negativamente el rendimiento. Esto genera un ciclo de creencias que moldean el comportamiento, ¿sí? Eso es muy importante. Las expectativas, la creencia del entrenador, en forma consciente y en forma inconsciente, generan un ciclo, ¿sí?, que hacen que los comportamientos sean moldeados de alguna forma. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 hablamos del refuerzo positivo, del refuerzo negativo y del feedback por objetivos? Bueno, es la clave de todo esto. Entonces, hay una frase muy importante en todo esto en la literatura específica de psicología del deporte. Las expectativas de los profesores funcionarían como profecías que podrían verse autocumplidas, ¿sí?, al impulsar una serie de actuaciones que tendrían como finalidad última que las propias expectativas se cumpliesen. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo algo, entonces yo movilizo todo el contexto para hacer que eso que yo creo suceda. ¿Vieron que yo tengo un eslogan que a mí me contratan para hacer que las cosas sucedan? Bueno, pues yo muevo todo este ciclo consciente o inconscientemente para que las cosas sucedan. Bueno, de eso se trata. ¿Hacia dónde movemos ese ciclo? ¿Sí? De alguna forma o de la otra. Entonces, todo esto, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace este concepto de la profecía autocumplida? De un experimento original que se hizo en el 68 que se llama Pygmalion, ¿sí? El efecto Pygmalion. ¿Y qué es el efecto Pygmalion? Entonces, les voy a contar un poco el resumen. Fue un proceso o una forma de engañar a algunos profesores que dio resultados bastante reveladores. Por ejemplo, el punto 1 o el punto de partida fue que se dictaron 18 clases en la enseñanza primaria, ¿sí? Se tomaron 18 clases. El objetivo era determinar si las expectativas de los profesores podían afectar el progreso académico de los alumnos. Entonces a los profes se les dio información falsa, básicamente. ¿Qué se dijo? Información, a los profes se separaron en dos grupos y se eligieron. Estos chicos tienen altas chances de desarrollar habilidades académicas excepcionales. Y este otro grupo tiene pocas chances por sus características, por evaluaciones previas que se hicieron, que nunca se hicieron en realidad, de tener bajo rendimiento académico. Entonces, en realidad, en esos dos grupos estaban mezclados los chicos. No había ni chicos con habilidades excepcionales comprobadas, ni chicos con habilidades disminuidas comprobadas. Simplemente eran chicos que se mezclaron en dos grupos. Pero a los profesores se les dijo que este grupo se los había evaluado y que tenían altas chances de tener rendimientos académicos altos y este grupo no. ¿Sí? Básicamente. Entonces el resultado que fue bastante inesperado. ¿Por qué? Porque al final del proceso de estas 18 clases en la primaria, lo que se notó, lo que se obtuvo fue que el rendimiento académico de esos chicos de primaria, cuyos profesores creían que tenían un alto valor académico, mejoró. En cambio, los chicos, que eran exactamente lo mismo, recuérdense que estaban mezclados, que fueron evaluados posterior a estas 18 sesiones, el rendimiento académico no solamente se estancó, sino que empeoró. Entonces, la conclusión fue que la información falsa creó expectativas más altas en los profesores que actuaron de manera que favorecieran el rendimiento de sus alumnos cumpliendo con esa profecía. Como se les había dicho que estos alumnos tenían alta capacidad de generar habilidades académicas excepcionales, actuaron en consecuencia de eso. Y como se les dijo que estos alumnos tenían bajas chances de generar
rendimientos académicos excepcionales actuaron en consecuencia de eso. Entonces, generaron inconscientemente un contexto que disminuyó el rendimiento de un grupo y aceleró el rendimiento del otro grupo. Entonces, a partir de ahí nace lo que se llama el efecto Pigmalión. Entonces, voy a tratar de explicar este círculo vicioso o este círculo de Pigmalión. Dice, nuestras acciones hacia los otros, o sea, nuestras acciones, supongamos como profesor, hacia los otros, afectan las expectativas de los otros sobre nosotros, de alguna forma. Porque yo trato a una persona de una forma y esa persona que se ve tratada de una forma cambia su conducta hacia mí. Al cambiar su conducta hacia mí, yo cambio mi conducta hacia esa persona y esa persona vuelve a cambiar su conducta hacia mí y constantemente. Entonces, este ciclo se sigue dando. El secreto está en ver qué inicia la conducta, qué inicia el ciclo y qué momentos podemos cambiar de este ciclo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de la expansión de este concepto. Obviamente que en las aulas se da por el rendimiento académico, en la educación física se da por la adquisición de nuevas habilidades, en el deporte por el rendimiento atlético y en la psicología del deporte por los conceptos y las motivaciones, ¿sí? Los procesos de motivación, tanto intrínsecos como extrínsecos. Ahora, para que esta profecía, para que este ciclo de profecía autocumplida se dé, se tiene que pasar por 4 pasos. Repito, se tiene que pasar por 4 pasos. Este fenómeno de profecía autocumplida sí o sí tiene que pasar por 4 pasos. Yo ahora los voy a nombrar generales, pero los voy a ir desarrollando progresivamente, ¿sí? Entonces, el primer paso que tiene que pasar esta profecía es la formación de expectativas. Punto número 1, formación de expectativas. ¿Qué significa esto? Que el entrenador crea juicios iniciales sobre sus alumnos, basado en pistas personales, estatus, etnia del chico, su apariencia física y el comportamiento, rendimiento y motivación, ¿sí? De acá ocurre, y les pasa mucho a ustedes, que 2 entrenadores tienen opiniones distintas sobre el mismo alumno, porque los 2 tienen percepciones sesgadas totalmente distintas. El segundo paso que se tiene que dar, recuerden, la primera es la formación de las expectativas, la segunda es el comportamiento diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Las expectativas influyen en el trato. La expectativa que yo tengo sobre alguien influye en la forma en que yo voy a tratar a esa persona, ¿sí? Entonces, eso habla de la frecuencia y de la calidad de las interacciones, de la cantidad y de la calidad de las instrucciones que estoy dando, ¿sí? Y del tipo y frecuencia de los feedback que estoy dando. Para los que no recuerdan los tipos de feedback y las calidades de los feedback, tendríamos que ir a hablar, vayan a escuchar el capítulo 1 y el capítulo 2, que ahí los desarrollamos en detalle. ¿Sí? No se incorpora igual, vos no te vas a comportar igual con alguien con el que tenés o con el que esperás que tenga un alto rendimiento que con alguien que esperás que tenga un bajo rendimiento. Recordá, primero te hiciste una idea subjetiva del rendimiento que va a tener esa persona. Y después empezás a tener consciente o inconscientemente un comportamiento diferencial. Con una persona que vos crees que va a rendir alto, con una persona que vos crees que va a rendir bajo. El tercer punto, importantísimo, es el impacto en el deportista. Se generó en el origen, se generó una conducta y esa conducta va a impactar en el deportista. Entonces, el tratamiento diferencial, cuando yo empiezo a tratar a alguien distinto porque creo que tiene mejores chances de rendir o peores chances de rendir, va a afectar el nivel de aprendizaje y el rendimiento de esa persona, el autoconcepto y la motivación que esa persona tenga sobre sí misma en función de cómo yo la estoy tratando y el nivel de confianza y aspiración que tenga, ¿sí? El trato del entrenador, el mensaje de esto es que el trato del entrenador, o la forma en que el entrenador comunica las cosas afecta a la persona directamente. La forma en que nosotros comunicamos las cosas y si hacemos diferencia entre las personas afecta a esas personas. Y el cuarto punto, que son la confirmación de las expectativas, que sería como el cierre de este ciclo, es que el rendimiento del deportista satisface las expectativas originales, refuerza las creencias del entrenador y perpetúa el ciclo. Si yo creo que a una persona le va a ir mal
y la trato con refuerzos positivos o negativos o refuerzos negativos y feedback bastante débil y sin darle indicaciones o esmerarme en el aprendizaje o en el proceso de aprendizaje o en la metodología de adquisición de habilidades, obviamente que se va a cumplir lo que yo subconscientemente o inconscientemente pienso de esa persona, porque yo estoy generando las condiciones para que esa persona rinda más o rinda menos. Entonces eso al final del camino va a decir, no, esto está pasando como yo pensaba que iba a pasar. Entonces el ciclo se reinicia y se refuerza. Esto se puede extender a lo largo de una sesión, se puede extender a lo largo de una semana, de un mes, de un año, de un macrociclo, de un gran ciclo de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, refuerzo psicológico que confirma el entrenador, este refuerzo, o sea, cuando eso ocurre, cuando yo induzco a que las cosas ocurran como yo creo que van a ocurrir, yo, entrenador, me creo que soy un buen evaluador de la situación. Siempre y cuando no esté usando parámetros objetivos, ¿sí? Mediciones. Entonces, ahora vamos a pasar a desarrollar un poquito más en detalle este primer paso que da del ciclo de la profecía, ¿sí? El entrenador se forma a base de expectativas que tiene, o sea, forma el proceso de adquisición de habilidades del atleta en función a las expectativas que tiene, ¿sí? Entonces, al inicio de la temporada, los entrenadores desarrollan juicios sobre cada deportista basado en diferentes fuentes de información. ¿Cuáles son esas fuentes de información? Pistas personales, por ejemplo, estatus socioeconómico, grupo étnico y sexo. Puede llegar a pensar que las mujeres pueden rendir menos que los varones o que en determinado deporte el varón tiene menos capacidad de soportar dolor que la mujer, por ejemplo. Atractivo físico y tamaño corporal. Y el riesgo de todo esto son expectativas estereotipadas, ¿sí? Estereotipar a la persona antes de tiempo. Y obviamente cuando yo estereotipo corro el riesgo de tener indicios poco exactos. Obviamente que si yo hago estudios antropométricos longitudinales, hago evaluaciones, determino la etapa de desarrollo sexuales primarios y secundarios que tiene el chico, tengo procesos diferenciados para chicos con diferente nivel de adquisición de habilidades motrices. Este juego se puede llegar a nivelar mucho más rápido. Pero si yo no tengo eso y solamente me baso en expectativas estereotipadas, es muy posible que tenga un juicio de valor erróneo, ¿sí? Cuando yo baso la información en la ejecución, quiere decir que tengo un feedback por objetivos, o sea que tengo parámetros. Por ejemplo, puntuaciones de pruebas de habilidad, bastante interesante para trabajar y desarrollar en función al nivel del chico que tengo enfrente o el grupo que tengo enfrente. Estadísticas de rendimientos pasados de ese mismo grupo, de cada jugador individual o de cada deportista individual. Yo vengo de los deportes individuales, entonces me cuesta mucho pensar algunas cuestiones en deportes en conjunto. Capaz que a ustedes se les ocurren mejores ideas que a mí, o tienen muchas más experiencia que yo en los deportes en conjunto. Observaciones directas del comportamiento, ¿sí? Y en cuanto a lo que es la ventaja, eso te da datos objetivos porque vos estás parametrizando, vos estás transformando situaciones, las estás midiendo con datos objetivos y tenés la capacidad después de poder observar esos números y hacer estudios longitudinales y transversales para poder tomar mejores decisiones. El problema no reside en la formación de expectativas en sí, ¿sí? Porque todos formamos expectativas sobre los otros y sobre nosotros mismos, sino que en la formulación de juicios equivocados que además son inflexibles. O sea, yo determino algo de entrada y no lo cambio. No es que por más que la situación o la conducta observable o la realidad o el contexto me están indicando otra cosa, yo reflexiono y cambio mi forma de pensar y ver al otro. No, soy inflexible en mi forma de verlo, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres son todas iguales. Ese concepto de las mujeres son todas iguales, que todavía nos sigue perpetuando en el tiempo, hace que todos los hombres veamos a las mujeres con un sesgo.
Y eso cambia en función a la cultura, al país de origen, a la interrelación, al momento madurativo de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de este punto se entiende por qué dos entrenadores pueden tener una opinión completamente distinta del deportista. Voy a ir a un ejemplo práctico. Hace un par de años atrás había una chica, una nadadora, una pechista, una mariposista, que yo la veía nadar, con mi poca experiencia de observación, yo la veía nadar y veía los tiempos y yo decía, esta chica va a andar muy bien en el nacional. Fíjate, le decía a mi jefe el bochiche, fíjate que va a andar bien, fíjate que puede sostener la cantidad de brazadas que tiene que sostener, fíjate cómo cierra la prueba, fíjate que soporta bien los entrenamientos. Entonces él me dice, sí, la chica es buena y es muy probable que haga podio en un nacional, pero fíjate una cosa, me dice, los tiempos que está logrando, y en natación generalmente, dependiendo si te guías por eso o no, y los países tienen como tablas estadísticas que te indican que un chico más o menos en determinada edad debe estar a tanto por ciento del récord nacional o de tanto por ciento del récord del mundo para tener chances de poder generar algo importante. Ya fíjense cómo lo estoy contextualizando y lo estoy sesgando. Entonces lo que él me dice es, fíjate que ella está un 8% con respecto a la edad por debajo. ¿Lo podemos mejorar esto? Sí, lo podemos mejorar un montón. ¿Podemos hacer que se acerque el porcentaje de proyección? Sí, lo podemos hacer. Pero en este momento, ahora, eso no está ocurriendo. En cambio, tenemos 4 chicos acá que sí lo están haciendo. Y yo le digo, pero entonces le estás cortando la posibilidad de poder progresar. No, dice, no le estoy cortando la posibilidad de poder progresar. Te estoy diciendo simplemente que observes que en este momento, con estos números, con estos datos objetivos, estos 3 chicos tienen más posibilidad de poder generar un buen resultado en el nacional que esta chica. Más, aparte por la edad que tenían. Creo que en ese momento, no voy a dar el nombre, pero esa chica tenía 16 años y estábamos un año y medio atrasado con respecto al proceso. ¿Sí? El segundo paso para que esta profecía autocumplida se dé está con las expectativas o la forma en que el entrenador comienza a tratar al alumno. ¿Sí? Voy a tratar de ser un poco suave en esta parte. Vamos a suponer que las expectativas no se convierten automáticamente en profecías, ¿sí? No quiere decir que porque yo creo algo de alguien, eso vaya a ocurrir sí o sí. Se tiene que influir directamente en el trato que el entrenador le está dando al atleta. Entonces, un entrenador Pigmalión, vamos a ponerle un título, un entrenador Pigmalión se comporta de manera sistemáticamente diferente con un deportista que le genera alta expectativa a con un deportista que le genera baja expectativa. Vieron que todos siempre tratamos de llamar la atención de papá o de mamá, o tratamos de que el entrenador nos vea. Y nosotros decimos que generamos una competencia sana de superación. Lo que pasa es que eso es un arma de doble filo si no lo sabes manejar con valores morales dentro del equipo que estés entrenando en forma adecuada. Fíjate lo siguiente, la forma en que yo creo que se va a comportar un atleta que tiene alta expectativa para mí o baja expectativa para mí, se va a ver afectado o se va a ver reflejado en lo siguiente. La frecuencia y la calidad de la interacción. Repito, la frecuencia y la calidad de la interacción, ¿sí? Cuando yo tengo una alta expectativa, tengo más contacto con ese atleta, tengo un trato mucho más cálido y mucho más cercano, salvo que sea un entrenador que tiene por estilo usar refuerzos aversivos, o sea, estar castigando al deportista con la excusa diciendo, como me interesa y quiero que mejores, te castigo. Eso lo que va a terminar logrando, y por experiencia propia y por muchas experiencias que han pasado con deportistas, que si yo utilizo ese mecanismo con los niños desde muy pequeños, no van a llegar a la adolescencia plena o a la adultez haciendo deporte, sino que van a tener odio por el deporte.
También se va a ver reflejado en la cantidad y en la calidad de la instrucción, ¿sí? La alta expectativa, cuando yo tengo alta expectativa con un atleta, le dedico más tiempo, le doy criterios más altos, le dedico más tiempo, le doy más detalles, me preocupo porque domine ciertas habilidades de forma mucho más eficiente y con esas lógicas internas que tienen las cosas me encargo de que las entienda y lo aliento a que persista. En cambio, con un deportista que tiene bajas expectativas, por ejemplo, que chicos que tienen chicos que tienen un retraso biológico mucho más marcado, que van a crecer y van a tener mayor habilidad, pero vienen retrasados por una cuestión biológica también y por una cuestión contextual. Capaz que son, miren, yo escucho mucho historia y política internacional, ¿sí? Entonces, si uno escucha, por ejemplo, la historia de Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, ellos para borrar de alguna forma la parte de su correspondencia en la historia de la guerra, dijeron, nosotros vamos a generar una sociedad mucho más aniñada. Entonces, si uno observa a los japoneses, son mucho más aniñados. Los dibujitos que ellos producen, ¿cómo es que se le dice anime? La forma en que se comportan, las interacciones sociales que hay dentro de la sociedad japonesa, son mucho más aniñadas. Su maduración, por más que parezca que son superiores, son mucho más... no intelectualmente, afectivamente son más lentos en el crecimiento, ¿sí? Repito, son mucho más lentos en el crecimiento. Y esto se da, porque hubo un diseño social para que así sea, ¿sí? Entonces, ocurre lo mismo acá. Si yo tengo bajas expectativas con respecto a un atleta, yo genero un contexto y genero un diseño social dentro del equipo que hago que ese deportista no avance mucho más, ¿sí? También el pensamiento que voy a decir, si tengo, como ocurre a muchos grupos o muchos entrenadores, si tengo recursos limitados, esos recursos limitados los voy a repartir más entre los deportistas que tengo más expectativa que mejoren que en los deportistas que tengo menos expectativa que mejoren, ¿sí? Entonces la cantidad y la calidad de ejecución que van a hacer esos chicos que están sesgados por la visión del entrenador va a ser menor y por ende van a rendir menos. No porque no puedan rendir más, sino porque se generaron las condiciones para que esos chicos tengan menos práctica, menos calidad de feedback, menos acceso a los recursos y menos horas de práctica para que puedan seguir mejorando, ¿sí? Y el último punto en este segundo paso es la frecuencia y el tipo de feedback que se da. Cuando yo tengo alta expectativa con un atleta, el feedback es correctivo, es inmediato y la crítica generalmente, no siempre, generalmente es constructiva. Ahora con un deportista que tiene bajas, con la que yo tengo bajas expectativas de que rinda bien, lo voy a elogiar en tareas fáciles. O sea, le voy a poner tareas que no le son muy complejas y cuando las hace bien, porque no le son complejas, lo voy a elogiar. Entonces yo, entrenador, me saco la responsabilidad de tener que darle más energía a ese chico que está bien retrasado, ¿sí? Y le pongo más energía al chico que yo creo que va a andar bien. Entonces, como lo trato bien, como le digo, che, campeón, muy bien, seguí así, che, qué bien que lo estás haciendo, pero la tarea para él no es compleja, lo que hago es limitar su capacidad de rendimiento. Porque recuerden, toda tarea motriz o de entrenamiento tiene que ser desafiante para estar constantemente poniendo en crisis al alumno, pero no tan difícil para constantemente estar frustrándolo. Nada moviliza más que el afecto. Recuerden eso. Nada moviliza más que el afecto. Entonces, y voy a volver a repetir esta parte. Cuando yo tengo bajas expectativas porque estoy sesgado por mi visión con un atleta, le voy a dar elogios en tareas fáciles. No le voy a dar mucha información técnica, total, digo, ¿para qué me voy a gastar esa energía?
y se empiezan a generar diferencias cualitativas cruciales en el tipo de retroalimentación. No me preocupo tanto por darle un feedback constante. Entonces, ese punto es muy importante. Me imagino que se les estarán ocurriendo miles de ejemplos a la cabeza de situaciones que han ocurrido bajo estos preceptos, ¿sí? Ahora, hablamos de las expectativas del entrenador, hablamos de cómo el entrenador en función a sus expectativas trata a sus alumnos. Vamos a ver qué pasa con el receptor, que es el alumno, ¿sí? El comportamiento que afecta al deportista, ¿sí? El tratamiento diferencial del entrenador impacta directamente en dos áreas fundamentales del desarrollo del deportista, ¿sí? Y acá hay una idea clave que hay que tener en cuenta. El feedback del entrenador es una fuente crucial de información que los deportistas utilizan para formar sus autopercepciones. O sea, como el entrenador me ve, yo me empiezo a sentir. Entonces, mi percepción sobre mí mismo, atleta, se ve afectada por la percepción que mi entrenador tiene sobre mí. Y ahí comienza el círculo vicioso. Entonces, vuelvo a repetir, el tratamiento diferencial que yo tengo con mis alumnos va a impactar directamente en dos puntos. Primero, básico, en el rendimiento técnico, ¿sí? Voy a tener una limitación objetiva al desarrollo de las destrezas, porque si al chico que yo creo que no tiene futuro le ofrezco menos oportunidades de práctica y menos variedad de la práctica y menos recursos, obviamente ese chico no va a tener la posibilidad de poder mejorar, o va a mejorar en forma mucho más lenta que al chico que sí le doy más recursos. Cuando hablo de recursos puede ser una palabra de aliento, ¿no? Puede ser un feedback constante, bien dado en el momento justo, puede ser una preparación de la adquisición de la habilidad motriz, ¿sí? Acuérdense del capítulo 1, adquisición, estabilización y automatización, que a ustedes les permita que el chico tenga mejores experiencias a la hora de aprender una habilidad nueva. A eso me refiero, con recursos. Ese chico, por ende, va a tener que yo le doy menos feedback y le doy menos recursos, va a tener menos tiempo de práctica activa y las oportunidades óptimas de aprendizaje, por supuesto, serán reducidas. Fácil. Y en cuanto al segundo punto importante que se da en este apartado es el desarrollo psicológico. La autoconfianza y la autoeficiencia se ven completamente afectadas. Por ejemplo, hay una serie en Disney Channel que se llama Juegos Mentales. ¿Sí? Búsquenla después, van a aprender bastante. Yo aprendo muchísimo con eso. Y lo que muestran en un momento dado es que un profesor que es muy buen jugador de básquet, ¿sí? Él mismo se autopercibe como un jugador de básquet, tira la pelota y la encesta, tira la pelota y la encesta, tira la pelota y la encesta. Entonces el comentarista del programa hace que todos sus compañeros empiecen a hacer comentarios negativos, generan un ecosistema negativo alrededor de él. Entonces la persona empieza a fallar y no entiende por qué empieza a fallar. Y automáticamente le empiezan a dar refuerzos negativos y le cambian la forma de la indicación. Empieza a perder rendimiento. Cuando de nuevo vuelven a cambiar la forma en que lo tratan al encestador o al profesor que era bueno en básquet. Profesor, él era profesor. Vuelven a darle feedback positivos, le vuelven a dar refuerzos positivos y hacen que sus colegas lo alienten, automáticamente la pelota vuelve a entrar de nuevo. ¿Qué pasa? La forma en que el contexto me trata y la forma en que el entrenador me ve termina afectando mi forma de rendir, tanto a nivel motriz como a nivel psicológico. Los niveles de ansiedad se ven modificados, ¿sí? Cuando las cosas no me empiezan a salir me pongo más ansioso y entonces eso va afectando la formación de la autopercepción que yo tengo de mí mismo y también va afectando la calidad intrínsecamente va afectando la calidad de la comunicación. El chico se da cuenta cuando yo le digo algo, el chico no es tonto, se da cuenta automáticamente cuando yo le doy una indicación muy por arriba o cuando doy una indicación profunda o cuando le doy un refuerzo profundo. ¿Se dan cuenta? Eso sale como el agua.
Y en el punto 4, que es que al final del proceso o la ejecución confirma las sospechas iniciales que tiene el entrenador, que pueden estar sesgadas. Recuerden que estamos viendo los 4 pasos que alimentan este circuito. ¿Sí? En este eslabón final, el comportamiento del rendimiento del deportista finalmente se alinean con las expectativas del entrenador. ¿Pero por qué? Porque el entrenador hizo todo lo posible para que ese deportista se comporte como él cree que se va a comportar. ¿Sí? Los deportistas de baja expectativa, privados de una instrucción de calidad y con la autoconfianza bastante mermada, puede ser bastante mermada, rinden por debajo de su potencial real. Vuelvo a repetir, un deportista con baja expectativa por parte del entrenador, privado de una instrucción de calidad y con una autoestima mermada o una autoconfianza mermada, empieza a rendir por debajo de su capacidad real. Entonces, se dan varios puntos. Primero, la confirmación del juicio inicial. ¿Sí? Entonces, ahí se cumple la profecía. El rendimiento valida las expectativas del entrenador, refuerza la creencia de su capacidad de evaluar talento y consolida su presunción de reconocer el verdadero talento. Siempre estamos hablando cuando no se haya en este proceso no se hayan usado indicadores objetivos, puntuables, medibles, observables. Sería como perpetuar este ciclo, ¿sí? Se intensifica esta tendencia de Pigmalión, por así decirlo. Las expectativas se vuelven más rígidas, ¿sí? Porque como en el ciclo anterior se cumplió como yo pensé que se iba a cumplir, entonces me vuelvo más rígido porque no me equivoco. Y como no me equivoco, en el ciclo anterior se va a volver a confirmar lo que yo estoy pensando. Y este ciclo se perpetúa así indefinidamente hasta que el chico abandona la práctica deportiva. ¿Cuáles son los factores que pueden modular este proceso? Que no, y eso lo vamos a hablar ahora, que no todos los deportistas son susceptibles a la crítica del entrenador o a la visión del entrenador, que hay muchos atletas resistentes a esto que rompen este ciclo, no caen en este ciclo, o caen en un momento pero lo pueden romper, y que en algún momento el deportista tome autoconciencia de sí mismo y deje de prestarle atención a las indicaciones o a lo que piensa el entrenador. El entrenador no me mira, a mí no me importa lo que el entrenador me piensa. Anécdota, sin dar nombres. Permiso, un segundo. Anécdota sin dar nombres. Había un nadador que nadaba para un club hace muchos años atrás. Y el entrenador principal de ese club creía básicamente que era un estúpido. ¿Sí? Básicamente que era un estúpido y que los padres eran unos pesados. Se cambia de club hacia otro club. Y el entrenador de ese club al cual se cambia lo empieza a observar y empieza a notar que es bueno en mariposa. ¿Sí? Entonces comienza a estimularlo, lo desafía, va corrigiendo las conductas que no le gustaban del chico y le va reforzando las conductas que sí le gustan, manipulación de la conducta, bien en buenos términos. Y el chico, después de un proceso de casi 5 años, termina siendo campeón sudamericano en la categoría en los 100 y en los 200 mariposa. En los 50 y en los 200 mariposa. Varias veces campeón nacional de la categoría. Y resultados realmente con mucho esfuerzo por detrás, sobre todo conductuales, importantes. ¿Qué ocurrió? Un cambio de entrenador, un cambio de contexto y un cambio de estrategia de adquisición de las habilidades. El rendimiento que estaba mermado de golpe explotó y el rendimiento subió. La expectativa del entrenador condiciona el rendimiento del deportista.
Entonces, vamos a ver un poco más cómo se rompe este ciclo, ¿sí? Cómo se rompe este ciclo. Y vamos a ver un poco el efecto de la acción. Voy a tratar de explicar un poco lo que es o cómo se manifiesta, resumiendo, este tratamiento diferencial que tienen los entrenadores con respecto a sus atletas. A ver, yo hice como un cuadro, entonces yo puse que atletas de alta expectativa para el entrenador y atletas de baja expectativa para el entrenador. Entonces, vamos a hablar de la frecuencia y de la calidad de la interacción. De alta expectativa, tienen más contacto interpersonal, o sea que el entrenador se acerca más, interacciona más con ese deportista. El trato es más cálido o afectuoso, a veces todo lo contrario, repito, a veces todo lo contrario. Y hay mayor tiempo de dedicación, eso sí, eso es en todos. Pero ahora cuando yo no tengo expectativas con respecto al deportista, el contacto interpersonal es menor, inconscientemente, no le doy tanta bolilla. Tengo un trato más distante y formal. Sí, está bien, che, te vamos a poner, o el famoso, te pongo los últimos 5 minutos del partido. Y tengo menor tiempo de dedicación, no le dedico tanto tiempo, porque en mi cabeza, si yo le dedico tiempo a este, me está robando energía para el tiempo que le tendría que dedicar a este. En cuanto a la cantidad y la calidad de la instrucción, los deportistas que yo tengo en alta expectativa, ¿sí? Tienen más tiempo de entrenamiento, porque inclusive esto es muy común, le dedico tiempo extra a entrenarlos. Tengo criterios de ejecución más altos, lo desafío más, genero situaciones más complejas, pero dentro de lo que puedo resolver, me preocupo que las pueda resolver, y tienen mayores oportunidades de aprendizaje, ¿sí? En cambio, cuando yo pienso que un deportista no tiene futuro, básicamente, le dedico menor tiempo a su entrenamiento, mis criterios de ejecución son bajos, o sea, con tareas sencillas lo felicito y quedo bien, quedo bien para la foto, y cuando se presentan dificultades para que ese chico pueda aprender algo nuevo, no, lo abandono, o sea, no me preocupo, no me meto en ese lío. Me digo a mí mismo, ¿para qué me voy a meter en ese embrollo en tratar de enseñarle cosas que no las va a terminar aprendiendo o no va a terminar rindiendo como yo quiero que rinda? Eso es muy común. Con el tipo y frecuencia de feedback, cuando yo tengo altas expectativas con un deportista, ese feedback es informativo y correctivo. No solamente le informo lo que tiene que hacer, sino que lo corrijo cuando la ejecución no es como yo estoy esperando que sea, pero en forma amena, generalmente, a veces todo lo contrario. Y la crítica va enfocada en errores específicos, ¿sí? Repito, la crítica va enfocada en errores específicos. Ahora, cuando yo tengo bajas expectativas con respecto a un alumno, mis elogios son básicamente mediocres y le doy un feedback de información, pero no le doy correcciones técnicas. Estos son dos extremos, ¿no? O sea, siempre hay cosas en el medio, acuérdense, pero estos son dos extremos que les estoy marcando. Y cuando tengo altas expectativas, la atribución de los resultados, o sea, el éxito atribuido a la habilidad y a la capacidad que tiene el chico. Yo creo que el chico es muy capaz y muy habilidoso, entonces por eso tiene resultados. Y el fracaso es considerado un error que puede ser corregible. Te equivocaste, te voy a ayudar a que no te vuelvas a equivocar. Ahora, cuando el chico tiene bajas expectativas para mí, si tiene situaciones de éxito, digo, tuvo una suerte, lo hizo de suerte, o ese tiempo le salió, ¿sabes qué? ¿No? Y el fracaso está atribuido a su falta de capacidad, quiere decir, no puede lograr eso porque no le da, no te das cuenta que no le da. Aunque este patrón es poderoso, ¿sí? Tanto si tengo altas expectativas como bajas expectativas, es crucial entender que no se aplica en todas las situaciones y no se aplica en todas las personas. Este ciclo se puede romper en varios puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo rompo este ciclo? ¿Cómo se puede dar este ciclo? ¿Sí? Lo que se llama en psicología del deporte la resistencia al fenómeno, o factores de irrupción de los ciclos, que es el proceso de la profecía autocumplida,
repito, el proceso de la profecía autocumplida no es un mecanismo que sea inevitable. No es un mecanismo que sea inevitable. Existen tantos factores personales y contextuales que pueden interrumpir esta cadena de sucesos. Por ejemplo, si un atleta es resistente al trato sesgado, o sea, si yo crecí en un contexto de autoconfianza, pero el entrenador no confía en mí y yo tengo una alta autoestima de mí mismo, es muy posible que yo no sea permeable a las opiniones del entrenador. ¿Sí? Los 4 pasos que dijimos, que son creación de expectativas iniciales, el trato con el atleta, el cómo el atleta percibe y se autopercibe en función al trato que está recibiendo, y después la ejecución misma que termina afirmando o rompiendo la expectativa que el entrenador tenía. El punto más importante es el tercero, lo que yo creo de mí mismo. Si yo tengo una autoestima fuerte, ese ciclo se rompe. Si el contexto me ayuda, ese ciclo de profecía autocumplida se rompe. Entonces, se pueden dar 2 casos por el cual el ciclo de la profecía autocumplida se rompe. Primero, porque tenés entrenadores que no son pigmaliones, por así decirlo. ¿Qué quiere decir un entrenador que no es pigmalión? Que son conscientes de que tienen sesgo. Yo tengo millones de sesgos. Yo hoy día lucho contra los propios sesgos que yo mismo traté de adquirir de mis entrenadores que eran como mis ídolos, y lo aprendí, y me doy cuenta hoy día que cuando yo pongo esos sesgos o ese estilo de enseñanza en práctica, muchas veces no me resulta. Entonces tengo que romper, tengo que reflexionar sobre lo que aprendí, tengo que reflexionar sobre lo que no sé, y tengo que ver cómo encuentro la forma de hacer la práctica mejor. No permite que sus juicios iniciales afecten rígidamente el comportamiento. Fíjense lo siguiente, esto es personal. Yo siempre me jacté de que cuando veo la conducta de las personas sé por dónde van a ir. Siempre me jacté de lo mismo. Cuando me vine a trabajar a Europa, ese jactar se me rompió, porque piensan en forma distinta, porque se comportan en forma distinta, porque el contexto es distinto y por la forma de expresarse es completamente distinta. Entonces el radar me empezó a fallar. Ahí me di cuenta lo sesgado que yo estaba con respecto a lo que yo pensaba. Y están dispuestos a cambiar su opinión en función a la evidencia. O sea, no se casan con una idea. No se... Vieron que todos decimos, por ejemplo, yo soy entrenador. Primero soy profesor de educación física, después soy entrenador. Pero soy entrenador. O intento hacer o hago un intento de ser entrenador. Capaz que ser entrenador es una palabra muy grande. Tenés que ser muy sabio para terminar diciendo que sos un entrenador. Pero bueno, hago mi mejor intento por ser entrenador. Como soy entrenador y cada vez van surgiendo cosas nuevas, yo tengo que ser consciente de que cada vez sé menos. No es que cada vez sé más. Sé mejor lo que ya pasó, en base a mi experiencia y lo que he estudiado. Pero también tengo que ser consciente que hay muchas cosas que no las sé. Entonces tengo que tener una actitud reflexiva con respecto a mi práctica, a mi forma de hacer, ¿sí? a mi forma de desenvolverme dentro del campo del deporte como entrenador, con las responsabilidades que eso conlleva, para después poder decir, listo, estoy equivocado, voy a cambiar de ritmo, o no estoy equivocado, o voy a probar esto nuevo de alguna forma para ver si lo que yo pienso es. Esa actitud autorreflexiva es muy difícil de lograr, porque los entrenadores siempre pecamos, la mayoría de las veces pecamos de un ego muy grande. Entonces siempre hay que estar atento a eso. Pero eso es una charla filosófica para más adelante. Y el segundo punto, que el atleta sea resistente, como yo lo acabo de describir, ¿sí? Que tenga independencia para juzgar sus propias acciones, ¿sí? O sea, que sea crítico y sepa, estudie de su propio deporte. El deportista, hay deportistas que estudian su propio deporte y entonces tienen un criterio mucho más elevado. Utilizan múltiples fuentes de información, ya sean padres, amigos, entrenadores, el estudio del deporte. Entonces tienen muchas más herramientas para poder hacer una reflexión y no dejarse llevar o influenciar solamente por el punto de vista del entrenador. Y son capaces, por todo esto, de desestimar el feedback sesgado de su entrenador. ¿No me das pelota? Bueno, no importa, me voy con otro. ¿No me querés enseñar esto? Listo, me voy con otro.
no me querés explicar cómo es esto, listo, lo aprendo por otro lado. ¿Sí? La conclusión a esto sería que este conocimiento abre la puerta a la formulación y a las recomendaciones prácticas para que los entrenadores eviten caer en esta trampa de creerse que la saben todas y que su criterio es el criterio inicial y que van a empezar un ciclo con ese criterio y van a terminar el ciclo con ese mismo criterio. No, el criterio puede ser uno, la realidad me puede estar demostrando que estoy equivocado, entonces yo tengo que cambiar, porque a mí lo que me importa es que el chico aprenda, que el chico mejore. No decir que gracias a mí el chico mejoró, entonces yo me llevo los laureles y el chico está sesgado o limitado por mi forma de ver las cosas. Hace muchos años entrevisté a un entrenador de atletismo que en su primer juego olímpico me dijo: el entrenador está atrás y es invisible, el que tiene que estar por delante siempre es el chico. Cuando ustedes ven una foto, esto es una reflexión, cuando ustedes ven una foto de un equipo y el entrenador está por delante de sus corredores, de sus nadadores, de sus triatletas, de sus jugadores de fútbol, de lo que sea, y los chicos están detrás de él, es muy probable que estemos ante un entrenador que tiene sesgos muy fuertes y que él cree que es el motor que mueve todo. Entonces, recomendaciones, vamos a ir cerrando un poco esta charla. Vamos a hablar de recomendaciones estratégicas para los entrenadores que buscan escaparse de este ciclo de la profecía autocumplida. ¿Sí? Son herramientas prácticas para evaluar y modificar comportamientos del entrenador, fomentando las interacciones positivas que le permitan a los alumnos poder seguir creciendo, básicamente. ¿Sí? Son 5 puntos básicos que yo anoté. Puede haber muchos más y ustedes me pueden aportar muchos más, pero yo anoté como 5 puntos básicos comunes. Punto número 1. Evaluar las fuentes de información. Clave. Priorizar datos basados en ejecuciones reales sobre pistas, más que sobre las pistas personales, ¿sí? Usar pruebas de habilidad, pruebas de medición, antropometrías, pruebas de capacidades físicas, pruebas de crecimiento, etcétera, etcétera. Mantener cierta flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Las expectativas tienen que ser flexibles y ajustables según el progreso de los chicos, no rígidas y duras y limitantes, ¿sí? Entonces, para eso siempre hay que estar revisando los juicios iniciales que uno tuvo constantemente. Maximizar el tiempo de práctica, clave. Asegurarse de que todos dediquen el suficiente tiempo a las actividades específicas que tienen que aprender o a lo que yo pretendo que aprendan, ¿sí? Para esto hay que monitorizar la actividad en tiempo real. Es muy común o suele ocurrir mucho que venga un amigo tuyo o venga otro entrenador y te esté observando de afuera o esté observando a tus alumnos de afuera, entonces te señale y vos no te diste cuenta de que hay ciertos alumnos que se distraen, entonces tienen menos tiempo de práctica por hora, vamos a poner por unidad de tiempo. En una hora tienen menos cantidad de repeticiones que otros alumnos, o se distraen muy fácil, o como yo me sesgué y a este le di más recursos y a este le di menos recursos, al que tiene menos recursos tiene menos tiempo de práctica, y alguien de afuera lo vea y te lo indique, siempre de forma constructiva, obviamente. Entonces, de esa forma uno maximiza el tiempo de la práctica, le busca la vuelta, es tu obligación buscarle la vuelta para que todos medianamente por igual tengan las mismas oportunidades y tiempo de práctica para la adquisición de la habilidad. Diseñar sesiones inclusivas. Yo sé que muchos de acá me van a hacer unos tirones de oreja porque sinceramente a veces cuando tenemos muchos alumnos eso es imposible. Por eso a medida que se van poniendo viejos como yo se van a ir quedando cada vez con grupos más reducidos o trabajar en forma más específica con chicos y no trabajar en grandes masas de chicos. Diseñar sesiones inclusivas, ¿sí? Actividades que ofrezcan oportunidades a todos los deportistas. Básico, tratar de separarlos por niveles. Para pasar de un nivel al otro tenés que cumplir con esto, con esto y con esto. Hacer refuerzos positivos en los niveles menos avanzados.
tener paciencia y esperar. Acuérdense que lo que les digo siempre, de lo que ustedes creen que les va a llevar a adquirir una habilidad, les va a llevar 5 veces más. Hay chicos les va a llevar 3 veces más, hay chicos les va a llevar solamente una vez. En promedio siempre el proceso te lleva 5 veces más. Entonces, si sabes eso, tenés que tener paciencia. Hay un dicho que dice, comienzo a ser paciente cuando entiendo el proceso. Si yo entiendo el proceso del otro, comienzo a ser más paciente y comienzo a ser más creativo en la construcción de la mecánica de adquisición de habilidades para con el otro. ¿Sí? Y enfocarse de alguna forma en la mejora individual. Cuando tienen muchos alumnos, enfocarse en la mejora individual es muy difícil, salvo que tengas gente que te ayude. Pero sí que tengas ciertos parámetros, ciertos feedback objetivos, capítulo 2, y que te preocupes por dar refuerzos positivos para medianamente, si no puedes alcanzar un alto nivel, por lo menos tratar de igualar para arriba. ¿Sí? Esto hace que enfocarse en la mejora individual sea evaluar y reforzar el progreso individual de los resultados y tratar de obtener resultados finales medianamente parecidos los unos con los otros. Obviamente siempre hay uno que se te va a escapar y hay uno que puede estar muy por abajo. Eso es inevitable. Pero tu obligación moral como entrenador es tratar de brindarles a todos la misma cantidad de recursos. O facilitarles las oportunidades. Después, cuando van creciendo en habilidad, cuando quieren ponerse más serios en el deporte, cuando quieren ingresar al alto rendimiento, el grupo se va reduciendo y vos como entrenador vas poniendo las pautas. Para entrenar conmigo, para este tipo de competencias, tenés que tener adquirido esto, te tenés que comportar de esta forma, no voy a tolerar este tipo de conductas, y nos vamos a comportar y nos vamos a mover de esta y esta manera. Pero para llegar a eso, a ese círculo reducido que tengan esas conductas esperables, tenés que trabajar con toda esta estructura de pirámide y generar las habilidades y los hábitos de toda esta estructura de pirámide. Entonces, siempre desde las bases. Esto que estoy hablando yo es desde las bases, desde el inicio, desde el día 1. No arriba en el alto rendimiento, desde el día 1, desde que el chico comienza a tener contacto con una pelota o contacto con un bastón o se empieza a trepar un árbol, lo que sea. Desde el momento que existe el deseo de aprender y de jugar. Y por último, la conclusión final de toda esta charla del día de hoy es la responsabilidad del entrenador en el desarrollo del deportista, ¿sí? Entonces, el impacto es pernicioso cuando el ciclo comienza con un juicio sesgado. Eso hace a una instrucción ineficiente, porque por más que yo le esté dando mejores instrucciones al que yo creo que es mejor, es ineficiente porque va en detrimento del grupo y el desarrollo en general del equipo es truncado, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Juicios iniciales como profecías, expectativas erróneas e inflexibles pueden limitar las oportunidades de aprendizaje y afectan la autoconfianza. Lo repetí hoy hasta el cansancio. Ciclo de confirmación. Rendimiento de deportistas confirma expectativas originales, refuerza el ciclo. Si el rendimiento del deportista es inferior o superior a las expectativas originales, el ciclo no se refuerza. Habría que ver por qué. Factores moduladores. ¿Sí? No todos los entrenadores son Pigmalión. ¿Qué quiere decir? No todos trabajan con una estructura sesgada, ni todos los deportistas son susceptibles, como ya vimos recién, a la opinión de su entrenador. Y nota optimista, los entrenadores conscientes pueden controlar y adaptar su conducta en forma más eficaz si hacen el ejercicio constante de la reflexión, ¿sí? La conducta del entrenador es uno de los principales factores que afectan la ejecución del desarrollo psicológico de los jóvenes deportistas, subrayando la enorme responsabilidad y potencial transformador que tiene la actitud del entrenador con respecto a sus alumnos. Entonces, chicos, mensaje final para cerrar este capítulo de hoy, el 4 de la temporada. Reflexionen, trabajen, esfuércense, no vayan solamente por la plata,
No vayan solamente por el resultado, vayan por el proceso. Y si las cosas no salen, vuelvan a intentarlo, vuelvan a reflexionar. Trabajen en función y por el bien del equipo. Repito, trabajen en función y por el bien del equipo. Que a la corta o a la larga los resultados vienen. Cuídense, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo fuerte para todos.